Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, aquí en la legendaria Compluto del Imperio Romano, hoy Patrimonio de la Humanidad. El Corral de Comedias se encuentra gestionado desde hace 21 años por la Fundación Teatro de la Abadía y desde hace 4 su director artístico es Juan Mayorga. Cada vez que venís a este teatro es una alegría, es una fiesta, pero cuando venís a disfrutar de Miguel de Cervantes lo es por partida doble, triple, sobre todo cuando el espectáculo está hecho por una compañía que nos entrega tanta alegría, que actualiza la palabra cervantina de una forma tan hermosa, tan divertida. Como Factoría Teatro. Tengo aquí a mi lado a Gonzala Martín Sherman, su adaptadora y directora, y también a Pablo Salinero y Chema Zabarga, los intérpretes que acabáis de disfrutar en el escenario. Estamos aquí solo a unas calles de donde Cervantes nació. Sabéis que bueno, Cervantes es una presencia continua en esta casa. La Fundación Teatro de la Abadía produce espectáculos habitualmente inspirados en sus entremeses y en sus novelas ejemplares también. Este año hemos tenido una pasión cervantina muy grande. Abrimos temporada con La Gitanilla, dirigida por Mariana Weinstein. Continuamos con Enmudecer con Hablar, que es una de nuestras producciones de entremeses. Y ahora teníamos muchas ganas de recibir a Gonzala por acá, porque, bueno, como habéis visto, es una directora espléndida que mira la tradición desde una perspectiva muy singular y muy personal también, y que se atreve con muchas cosas que mucha gente no se atreve, también hay que decirlo, y ahora hablaremos de ello. Pero también porque es una persona que ha investigado mucho en el Siglo de Oro y en particular en la obra cervantina, ¿no? Cuéntanos, Gonzala, un poco. Las novelas ejemplares son para Factoría Teatro uno de los principales caminos que has recorrido, ¿verdad? Sí, en 2015, bueno, pues cuando empiezas a buscar qué es lo próximo que quieres hacer, empiezas a leer Cervantes, estaba rondando Cervantes, digo, ¿qué hacemos que no se haya hecho muy a menudo? Es verdad que los entremeses están más trillados, se dice que no son tan buenos sus textos dramáticos, per se, los grandes textos dramáticos, y me sumergí en las novelas ejemplares y aluciné. O sea, flipé con todo lo que encontré allí, todas las historias me encantaron. En particular, empezamos con La Española Inglesa y Las dos doncellas en 2015, y fue entrar en ese mundo y decidir que el proyecto Cervantes, que así lo llamamos, se convertiría en un proyecto vital de la compañía. Entonces, desde entonces hemos ido acometiendo conjuntamente con otros proyectos las novelas ejemplares de Cervantes. De hecho, el licenciado Vidiera es la octava, y el año pasado estrenamos el Rinconete y Cortadillo. O sea que ya estamos en la novena de los 12 del ciclo de las 12 novelas, y con la voluntad de acabarlas, pero porque es un mundo increíble, ¿no? Cuando hacíamos la presentación decía Juan Mayorga, es que es alucinante, un hombre que piensa que es de vidrio, dos perros que hablan, en el coloquio de los perros hay tantas historias increíbles, ficciones maravillosas, sentido del humor, un lenguaje... A mí me enamora. Entonces, desde el amor, ¿no?, me acerco también a Cervantes, ¿no?, porque me encanta me encantan las novelas, las historias, el lenguaje, todo, y el objetivo es, pues, acabar las 12. Muy bien. Dinos cuáles son las que te faltan. Nos faltan La fuerza de la sangre. La fuerza de la sangre, La señora Cordelia y el amante liberal. Y vendrán ahí, ¿no? Vendrán ahí, a ver, porque estas dos últimas, La señora Cordelia y La fuerza de la sangre, son dos melodramas de Mira a mí no te menes, y bueno, tendremos que ver cómo lo vamos haciendo. Estamos ahí dándole vueltas, quizá para dar verdaderamente ahí un salto a algo mucho más contemporáneo, porque son mujeres que sufren mucho, las protagonistas. Entonces no sabemos todavía ni cuándo ni cómo, pero eso llegará también. Vale, sí. ¿Y en qué otros ámbitos de Cervantes, del Siglo de Oro, más o menos ha estado Factoría Teatro? Yo conozco algunos, pero para que nos compartas un poco más. Hemos llevado a cabo dos textos de Lope de Vega,
El Marqués de las Navas, donde también han participado Chema y Pablo, que es era una obra inédita, bueno, que cumplió 400 años en el 2024, que se cumplían 400 años de su publicación y de su estreno, y nosotros retomamos ese texto raro. De hecho, lo estrenamos aquí, en el Teatro Salón Cervantes, y hicimos también la discreta enamorada. Y luego también nos atrevimos en un momento con Calderón, con No hay burlas con el amor. Eso es un poco, bueno, y Quevedo, hemos hecho también el Buscón, es verdad. O sea que ese es un poco el magma del siglo de oro en el que nos hemos estado moviendo. Es muchísimo, ¿eh? Es mucho, es verdad. Muchísimo, hay que reconocer que es mucho. Pero yo no estoy mayor. Estupenda. Y siempre que nos preguntan, también me preguntan por qué hacemos Cervantes, por qué hacemos los entremeses, volvemos a ellos. Siempre digo que me parece que Cervantes no es solo un autor del pasado, es decir, Cervantes es un autor sobre todo del futuro. Y hoy también ha sido maravilloso tener a una audiencia muy mixta, donde hay personas de muchas edades, hemos tenido muchos estudiantes también hoy, jóvenes estudiantes también hoy en la platea, y todo el público ha gozado, se ha reído, con bueno, las ocurrencias que tiene el texto. También es verdad la perspectiva contemporánea que le da el trabajo de los intérpretes. Eso es. Chema, Pablo, contadnos un poco el trabajo sobre todo nos interesa el adentro también del trabajo, el trabajo con Gonzala como directora. Súper bien contarlo, ¿cómo era que no siempre contabas? Nada, muy bien, la verdad que ha Oye, sido... yo también me voy a mover un poco. Muy bien. Pues lo mejor, tío. No, ¿Qué jefa? es verdad que se han cambiado muchas cosas, ha habido un choque generacional, ella no es mayor, pero es verdad que bueno, hay una brecha generacional y la obra al principio iba como más encaminada a acercar a Cervantes a gente joven, el hecho de que les interese la lectura, no abrirles una puerta por donde puedan empezar a leer con gusto y no desde en mi colegio me han obligado a. Entonces, creo que el trabajo conjunto fue más bien, ella hizo el texto y luego nosotros dijimos, vale, esta referencia a Rocío Jurado no se entiende, esta referencia tampoco, entonces Nati Peluso, Bad Bunny y no sé qué. Y un poco fue un tira y afloje en el que nosotros nos pasábamos, ella nos iba cortando, luego nos pasábamos otra vez si podíamos, luego nos cortaba más y era como pero la verdad es que ha sido bastante, no sé, ha habido bastante buena comunicación. Y sobre todo que ha habido un caldo de cultivo en el proceso muy guay, en el que hemos podido generar conjuntamente, desde luego ella vio con toda la estructura de lo que era el texto y el guión, bueno, el texto hecho, y después ensayando y haciendo fuimos cambiando y muchas cosas, eso ha sido muy guay, un ambiente creativo muy valioso y raro de encontrar, en el que se te escuche tanto como creador, eso mola un montón. Creo que hay algo bonito yo, bueno, a mí, perdóname, yo detestaba los clásicos, yo no podía. O sea, yo cuando me presenté a las pruebas de interpretación de la RESA cuando estudié, me tocó el Siglo de Oro y yo me ponía a leer y de repente llevaba 7 páginas y decía, ¿qué cojones estoy leyendo? ¿Qué está pasando? ¿Quién es Daniela II de Caimira? Entonces yo hice la trampa de que me veía todas las películas de Estudio 1. Y entonces empecé a ir al teatro y veía los clásicos y decía, pero esto es una gozada. Y empecé a descubrir los clásicos o a enamorarme de leer clásicos a raíz de que me los masticasen, de que me los hicieran. Entonces creo que este trabajo de qué es lo que a mí me hubiera gustado ver cuando yo tenía 16 años e iba a ver una obra que me habían obligado a leer, cómo me gustaría que entrase o cómo me gustaría tal, desde una persona a la que le ha pasado esto, para mí fue muy bonito el decir, quiero que este chaval, que no sé, que se ha leído un resumen en Google para hacer el examen, salga y se lo quiera leer. Que quiera por lo menos repasar en qué momento, luego igual no está, pero en qué momento no pasa esto, pasa lo otro, y tenga ese, o igual lea otra que no es la que le han mandado. Ese sería como el objetivo clave. Muy bien. En el proceso de creación, yo creo que lo están minimizando y me gustaría contar esto. El texto está ahí, por supuesto las referencias las fuimos actualizando porque a mí me parecía imposible que alguien no conociera la canción de Yo soy esa. Me parecía absolutamente imposible, ¿no? Y Yo soy esa, ¿eso qué es? Digo, pero vamos a ver. O sea, había un montón de referencias que no las conocen, que no las conocían. Entonces, desde ahí. Y luego también
las ideas que yo tenía que podíamos hacer, ellos las han ido enriqueciendo. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos para ilustrar esto. En el monólogo del viaje trabajamos mucho nosotros para jóvenes, llevamos desde 2012 trabajando para jóvenes, y entonces el monólogo me parecía muy denso, una preciosidad, un lenguaje maravilloso, una historia maravillosa de los viajes, del viaje que emprende el Vidriera en busca de conocimiento a través de la experiencia, que es la novela en ese sentido una maravilla, pero luego vuelvo a lo mío, que me enrollo. Entonces, vi el monólogo, digo, esto podríamos hacerlo algo que fuese rítmico, sin necesidad de que fuese el típico rap manido, ¿no? Entonces, Chema, que lo tengo que decir, que es poeta también y es un chico de ahora, pues digo, venga, vamos a hacer algo rítmico, y empezamos a improvisar en los ensayos. Y de lo que él fue improvisando, lo grabamos y lo lanzamos a la persona que nos ayuda en la parte del diseño sonoro de las canciones. Entonces, hay una retroalimentación continua en el proceso de creación, en el que de lo que yo quiero ellos lo regurgitan, por así decirlo, de alguna manera. El de sonido el compositor acaba de darle forma, y lo vamos moldeando poco a poco, la letra, la música, y cómo se va haciendo todo ese recorrido. También con Pablo, que toca muy bien la guitarra, son actores muy musicales, como habéis podido comprobar, ¿no? Y lo mismo pasó con lo de la dama, ¿no? David Bueno, que es el músico, trajo esta música que viene, la parte instrumental de Venus in Fairs de la Velvet Underground, y a partir de eso Pablo empezó a improvisar el texto que le correspondía a esa canción, pero a lo Nati Peluso. Nos quedamos locos en el ensayo, entonces, pero funcionaba con el personaje. O sea, también probaríamos otras cosas que no funcionaron y que no están aquí, ¿no? Pero un poco como esas dos partes como testigos, ¿no? Como evidencia del proceso de creación, donde todos intervenimos, ¿no? Desde lo que yo propongo, ellos lo mejoran, el sonido, luego ya por supuesto con la iluminación y tal, y la puesta en escena, pues todo acaba siendo muy chulo, pero ese es el proceso, ¿no? En el que todos somos creadores, ¿no? No es una creación colectiva, pero sí hay una escucha continua del intérprete, del creador, ¿no? Eso sí. Hace un año, muy cerca de aquí, en el Paraninfo de la Universidad, Álvaro Pombo, al recibir el premio Cervantes y hacer su discurso de aceptación, se centró justamente en el licenciado Vidriera, dentro de todas las cosas que destacó. Hablaba un tema fundamental de la obra, que es la fragilidad humana, ¿no? En tiempos donde también se nos exige muchas veces, pues ser fuertes, donde muchas veces la soledad está imponiéndose, donde pues hay que callar ciertos sentimientos, algunas cuestiones, ¿no? Es decir, se piensa mucho quizás en estructuras más colectivas, o estas cuestiones, y el individuo, su fragilidad, la posibilidad de quebrarse, que es una de las cuestiones que la obra trata, vuelve a salir a primer plano en esta extraordinaria historia de Cervantes, ¿verdad? Sí, la fragilidad, o sea, es verdad que en ese discurso hablaba de esa fragilidad. Nosotros lo hemos intentado sacar también, no solamente desde la interpretación de Chema, que ha ido buscando este momento quebradizo, ¿no? En el que él se quiebra, pero también hemos hablado mucho de las enfermedades mentales, ¿no? Cómo efectivamente somos muy frágiles, ¿no? Quien no tiene en su entorno, hay algo que está ahí latente, y somos efectivamente muy frágiles, y una experiencia traumática que puede parecer incluso banal puede desencadenar una situación de enajenación, entre comillas, o de locura, ¿no? Como esa fragilidad está ahí, cualquier cosa puede llevarnos a sitios insospechados, ¿no? Eso es. Y luego también el afán, a mí que una cosa me parece fundamental de Cervantes, es verdad que Álvaro Pombo destacaba eso, pero el afán, la voluntad de libertad. Eso me parece de las cosas más valiosas de
toda la obra de Cervantes, ¿no? Su búsqueda de libertad continua en todos los aspectos de sus obras, ¿no? Entonces eso sí que me parece algo a destacar. Sí. En su propia vida, esta cuestión aventurera también, la obra muchas veces al licenciado Vidriera se le ha hecho ese paralelo con el propio periplo vital de Cervantes, ¿no? Eso es. De hecho, incluso se dice que el licenciado Vidriera es como una semilla previa al Quijote. O sea, que este hombre enamorado de los libros, que es una maravilla. Yo releí para montarlo, el Vidriera, dice que quiere honrar a su padre y a su madre por sus estudios. Digo, quiero decirle esto a todos los jóvenes de España, ¿no? Que estamos todos pensando en ser famosos, Instagram, cuántos likes, en tener un montón de repercusión, estar en un programa y ser famosísimo así de la noche a la mañana, y quiere honrar a su padre y a su madre por sus estudios, por el saber. Bueno, pues este es como un embrión del Quijote, un hombre enamorado de los libros, o sea, que se sumerge en ellos y que pierde la razón y que empieza a vivir como otra existencia dentro de esto, no tanto por la aventura, pero sí desde el conocimiento, ¿no? Esa lucidez repentina que él tiene, que es maravillosa, que aquí hay algunas reflexiones, pero claro, yo invito a leer la novela y a descubrir verdaderas diamantes, pepitas de oro, joyas auténticas en la boca de Tomás Rueda, ¿no? Sí, sobre todo en estos tiempos Cervantes pues nos reconcilia con cosas que creíamos perdidas, ¿no? Cosas que ya no sabemos bien dónde están, dónde ubicar. Vuelve a mostrarlas con mucho desparpajo también, con mucha, quitándole solemnidad a los asuntos. Totalmente. Vuelve a mostrarnos personajes que son excepcionalmente teatrales. Es una obra muy narrativa, es verdad que tiene toda esta cuestión que ahora vamos a hablar un poco de ello, sobre cómo resolver eso que en la literatura es tan fácil, porque lo cuenta, y el terreno de la literatura es nuestra imaginación. Leemos y entonces imaginamos todo este tema de cómo creerse que es de vidrio, ¿no? Toda esta cuestión. ¿Cómo se traslada eso un poco, esa complejidad del relato? ¿Cómo piensas entonces un poco a nivel escenográfico? ¿Qué elementos utilizar? ¿Cómo hacer determinados signos? Cuéntame un poco de eso. A ver, la traslación al teatro, ¿no? La adaptación del licenciado Vidriera fue muy complicada. De hecho, es de las últimas, fue dejándolo al final porque no sabía cómo abordar una novela totalmente lineal en la que no sucede nada, no hay conflicto, no hay una oposición grande, simplemente está la figura de Vidriera hablando, revelando grandes verdades, se va encontrando con personajes y va hablando de eso. Entonces, lo primero fue pensar en qué estructura armar y recoger las reflexiones sobre un tema, otro tema, e irlos volcando con uno u otro personaje. Algunos que sí aparecen en la novela y otros que no son así, tal cual. Luego, es verdad que la parte escenográfica, la mayoría de las veces, al menos en las versiones que yo he visto, el Vidriera lleva, digamos, su condición vítrea por dentro. El público no ve lo que él siente. Y ahí sí lo tuve claro, que la parte del cristal, o sea, que el público, hombre, que es plástico, ¿no? Pero que el público sí pudiese ver donde él está. Y es en el vidrio todo el rato, que en esa fragilidad, en esa transparencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, según fuimos avanzando, ideamos lo de la tela inicial, con esa especie de primera escena así como un poco de ensoñación mágica, etcétera, y como una vez que la dama le envenena y él es como ese velo, como si fuera una membrana o algo que se rompe en el cerebro, y que a partir de ahí, esto es mis movidas, a partir de ahí es cuando realmente él ya tiene esa especie de revelación, cuando entra en ese periodo de cierta enajenación, ¿no? Porque no lo podría llamar locura al 100%, ¿no? El amigo, por ejemplo, el estudiante, que aparece efectivamente al principio, no volvió a aparecer en la novela, pero me parecía muy importante para estructurarlo, sobre todo con todos los personajes que hace Pablo, que el público no tuviera un personaje más, y que alguien un poco estructurase el cuidado del Vidriera, ese seguimiento, la empatía,
es que ni me acuerdo el personaje que era, pero yo decidí que fuese el mismo, ¿no? Ese tipo de cosas, esos pactos que vas haciendo contigo mismo y con los actores para que el público lo reciba con esta estructura, ¿no? Y que yo creo que ayude, yo intento que ayude al público a recibirlo, a entenderlo y sobre todo, y como dice también el Vidriera, a disfrutarlo, porque ahí está el cometido nuestro, ¿no? De la gente del teatro, de los titiriteros, ¿no? Que disfrutar, que nuestra vida está en hacer disfrutar al otro, ¿no? Entonces, eso sobre todo está ahí, sí. Comentarios, preguntas, algo que queráis compartir. Los han matado. No creo. No. Si queréis compartir algo. Sí. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a preparar esto? Pues han sido 2 meses de ensayo, de lunes a viernes, 5 horas al día, pero eso es lo que es el ensayo, lo que es formar el proyecto, que de eso se encarga, bueno, Gonzalo y Factoría Teatro en general, que es llamar a todos los que somos aquí detrás, que es un equipo humano enorme. Arriba está Che haciendo la labor técnica, tenemos a alguien que se ocupa de la escenografía, alguien que se ocupa del vestuario, de la música, pues todo eso, más llamarnos a nosotros y hacer el texto, son unos 9 meses más o menos. Así que sí. Sí, ¿hacéis una producción al año o quizás a veces un poco más? Normalmente hacemos una al año, pero también retomamos de vez en cuando el repertorio. De hecho, mantenemos, ahora mismo estamos con la nueva Rinconete y Cortadillo, el Vidriera, que no soy mucho de presumir, sí, pero somos candidatos a los premios Max, bueno, estamos muy ¡qué ilusionados. maravilla! Seguimos haciendo El Celoso basado en El Celoso extremeño, y la primera novela desde el 2015 hemos mantenido ya con goteo estos últimos años las novelas ejemplares, la española e inglesa y Las dos doncellas, que además hemos viajado muchísimo con ellas. Y sí, pues eso es, esa era la pregunta, ¿no? Me he perdido. Sí, era eso. Eso es, o sea, sí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Perdón. Bueno, muchas gracias por todo, la verdad que ha sido un placer tanto la representación como este pequeño diálogo. Y mi pregunta es ver la profundidad de este proceso creativo tan complejo de readaptación de estos clásicos con toda su complejidad, añadiendo la parte musical y todo. Y igual es una pregunta un poco, no sé cómo plantear tampoco, pero ¿podría la IA llegar a hacer algo que es tan creativamente, tan puramente humano y tan complejo a la hora de entenderlo desde tantas disciplinas, la música, el texto, la escena? No sé, pues ¿estamos en ese punto? Yo pienso hoy día que por partes puede que sí. Lamentable, o sea, por lamentable no, es decir, es una herramienta, ¿no? Yo creo que luego el factor humano es el factor humano, quiero decir, lo que da Chema no lo va a dar la IA, lo que da Pablo no lo va a dar la IA, las cosas personales que yo puedo aportar no lo va a dar la IA, pero como una herramienta que nos puede ayudar, pues sí, yo no le he preguntado al músico, sé que ya todos los creadores utilizan hasta cierto punto la IA, pero para quitar todo el trabajo de picar piedra. Se quitan el trabajo de picar piedra, y una vez que han picado piedra, la IA para ellos, pero con ideas propias, con prompts propios de creadores que saben muy bien lo que están haciendo. La IA no está sola creando ahí de cualquier manera, está sirviendo como herramienta para gente que sabe lo que hace. Cualquiera no puede decir, voy a hacer licenciado Vidriera, hazme una adaptación. No sabes, o sea, eres el mejor experto en Cervantes, creo que todo eso tiene que estar todavía el ser humano detrás, el creador, la expertise de cada creador para llegar a esta cosa. Pero sí, es una herramienta, está ahí. Creo que mentiríamos muchos si dijéramos que no la utilizamos para una cosa o la otra. Y también se alimenta de lo que tú haces, lo que tú has hecho. Había hace poco un debate en la Unión de Actores sobre esto de la IA nos quita el trabajo, y también depende de cómo miras, ¿no? También en el año 2000 el Internet, cuántos puestos de trabajo se iba a cargar Internet, cuántos puestos de trabajo ha dado Internet luego también, pero es verdad que si bien a lo mejor en el tema del audiovisual puede estar más afectado, ahora puedes poner a Antonio Banderas diciéndote algo y que no sepas si es Antonio Banderas o no es. Entonces es un problema
o una solución, depende cómo se utilice, ¿no? Es como la fuerza en Star Wars, depende de que lo utilice. Pero es verdad que hablando el otro día en el Ateneo, que estábamos haciendo una cosa allí como con recuerdos, había algo que llamamos a la conclusión, la IA jamás, el teatro no va a desaparecer. No, claro. Y puede tener más o menos gente, pero no va a desaparecer porque son personas, delante de personas contándose historias. Y no hay un móvil y no hay una tecnología y necesitamos eso de alguna manera. Hay algo de la comunicación directa que se necesita, porque si no nos volvemos locos. Somos animales sociales, entonces hay algo del teatro que si desde los griegos nos sigue gustando y se sigue haciendo, algo estará bien. Algo... De hecho, yo creo que sí que hay como una vuelta en general a lo tangible. O sea, en mi barrio hay una cantidad de talleres de cerámica que no había antes, hay un mogollón. Hay mogollón de librerías que no había antes. O sea, mi sobrina, que es muy jovencilla, no quiere hacer las fotos con el móvil y recurre a las cámaras tradicionales y le gusta revelar el carrete. Es decir, ante toda esta avalancha, ¿no?, de tecnología, necesitamos esto, todos, venir aquí y encontrarte, reírte, pensar, sudar juntos, respirar juntos. Todo esto eso no lo da la IA. Tú puedes ver un holograma, pero no vas a ver cómo respira, cómo se equivoca, cómo improvisa, cómo acierta un actor, ¿no? Eso no lo va a hacer la IA de momento que yo sepa. Ya de aquí a lo mejor a 50 años hablaremos de otra cosa. Nada, muchas gracias, me ha encantado, es un lujo. Qué bien. Tengo una pregunta para Chema y para Pablo. ¿Cómo es vuestro método de trabajo, de estudio? Yo estoy siempre muy sorprendido cuando voy al teatro, que es muchas menos veces de la que me gustaría, ¿no? De la capacidad de memorización. Es una obra larga, bueno, hay más largas, ¿no? Pero yo estoy realmente impresionado. Aparte de las 5 horas que comentabais diarias de ensayos y tal, vosotros luego en vuestra casa, en vuestro estudio y tal, ¿cuál es vuestro método de trabajo? ¿Qué herramientas usáis? ¿Qué metodología de estudio para memorizar? Pues, bueno, los dos nos hemos formado en la RESAD, además coincidió que en el mismo año entramos, ha sido casualidad que después hayamos acabado aquí, aunque no estamos en la misma clase. Y en cuanto a técnicas interpretativas, pues son las que aprendimos ahí, cada uno con su profesor. Yo di mucho Leighton, Chekhov, algo de Declan Donnellan. Después estuvimos trabajando mucho aquí en Factoría con Lecoq. Eso como técnicas interpretativas, trabajamos muchos con los materiales, ya que el vidrio quería que fuera también importante, lo fue desde la forma de interpretar, y siempre he intentado trabajar el cuerpo como más aristado de cuando un vidrio se rompe. Eso en cuanto a la técnica interpretativa, más cosas hacíamos. Ese es el trabajo con las materias que se llama, ¿no? Sí. Y en cuanto a estudiar, pues es el mismo peñazo de siempre, ¿verdad? Pues por las tardes tenías que estudiar. Es verdad que lo de los codos no es muy útil porque al fin y al cabo lo tienes que poner en escena, y de tanto leer el texto y ensayar y entender qué le pasa a los personajes, si entiendes qué le pasa, sabes qué necesita decir o más o menos por dónde va. Y muchas veces pasa que incluso vuelves a ver el texto, lo lees y dices, pero si estoy diciendo otra cosa, no ponía esto, pero tú mismo sin querer vas cambiando tal, y acaba siendo más fácil porque les entiendes humanamente. Entonces yo creo que eso acaba haciendo la memorización algo más fácil. Pero memorizando desde el principio al final como si fuera una bola de nieve. En este caso sí, porque sí que fue así, porque tuvimos las primeras escenas antes y el juicio era muy difícil, sí. Sobre todo pillarle el tempo para que no fuera de repente que es verdad que lo es como muchísima acción y de repente ¡pum! Solo es tú, pues has hecho tal. Y como eso al final fue cuando lo fuimos reescribiendo durante el propio proceso, pues lo fuimos aprendiendo. Pero casualidades de la vida que este proceso ha ido poco a poco, otras veces para nada. Yo creo que es importante, no sé si hay alguna otra persona, porque entiendo que sí, que se dedica a algún ámbito artístico en la sala o no, pero es verdad que hay una especie de estigma con el artista de que parece que no se como te gusta lo que haces, no hay trabajo. Y hay mucho trabajo, es decir, igual que un bailarín, que un pintor, que un músico. Y me gusta que hagas esta pregunta porque esa cosa de estudiarse el texto o de decir ¿por qué lo digo? ¿Para qué lo digo?
¿qué me está pasando a mí cuando digo esto? Está en un papel y luego lo tengo que hacer yo. Si hay un análisis previo en tu casa, que tú no solamente es aprenderte eso y decir, oye, ¿por qué estoy diciendo esto y para qué quiero conseguir diciendo esto? ¿O qué veo del otro que me hace? Ahí es por donde lo empiezas a estudiar o se te empieza a quedar. Pero es un trabajo, y es un trabajo de horas, igual que bailarín, que tiene que estar entrenando un paso para que le salga, igual que el músico que está con el piano para poder luego ir delante y hacerlo delante de gente. Entonces sí que es cierto que hay muchas horas, más allá de los ensayos, que es verdad que ayuda mucho a fijarlo. Cuando lo haces 20 veces, pues ya eres como lo haces 20 veces, pero más que ese trabajo de repetir, que ya es cuando ya está estrenado, el trabajo del actor es repetir, y que parezca como que la 90 vez que lo haces es la primera, todo ese trabajo de estudio, yo creo que sí viene de una cosa, del trabajo de mesa tuyo, o de una visión tuya, que es muy bonito al ser un trabajo coral. Cuando llego con él, bueno, en este caso somos dos, coral de un dueto. ¿No? Cuando llego con él, de repente su interpretación de lo que él ha visto en el texto y lo que he visto yo pueden ser diferentes. ¿Y qué pasa en un ensayo cuando de repente él hace algo y yo digo, uy, ¿no? Hay que como escuchar a la otra persona y decir, ah, pues qué interesante esto, o luego hago yo la otra cosa, y de ahí es donde ese proceso creativo, ¿no?, que decía ella, sale de ahí, de todo ese trabajo que hay detrás, y que si no se hace, que también pasa mucho, de repente hay un ensayo, una persona que no sabe el texto, que no sabe, vale, pero ¿qué está pasando? No sé, dime tú, ¿qué hago al director? ¿Qué hago? ¿Qué tal? Es verdad que se nota mucho, o sea que sí que... Lo que trabajamos mucho no es una técnica como tal, pero la metodología de Lecoq, que se trabaja mucho a partir del cuerpo, ¿no? En este caso las materias, la forma del cuerpo del soldado, la voz, la distribución del movimiento en el espacio, la calidad del movimiento, la presencia escénica, con el trabajo que ellos hacen, porque ellos vienen de una enseñanza de texto eminentemente. Y es verdad que al final lo que vas consiguiendo es una partitura, pequeñas partituras en cada escena que conforman una gran partitura donde ya es muy difícil que se disocie el texto del movimiento. Es más, hay veces que cuando haces un repaso del texto, si no estás pensando en lo que haces en ese momento, te cuesta, ¿sabes? Y luego ellos también tenían las canciones, ¿no? Hay un montón de elementos ahí para el estudio. Sí. Bueno, ¿hay otra intervención? Sí, gracias. Y mi pregunta es, porque hemos hablado antes de pactos con el texto, y me pregunto si en ese proceso de pactar con la obra para entregársela a los espectadores ha habido algún momento en el que alguna escena que se haya quedado fuera, o sea, es decir, si tú después de la lectura... Sí. En esa lectura ha habido alguna escena que tú quisieras meter dentro de la obra, pero por necesidades del guión o por necesidades de estructura has tenido que dejarla. Sí, claro, hay que renunciar, o sea... Y sobre todo que este texto no es así, esto es el licenciado Vidriera. Todo el principio, como lo habéis visto, de repente se vuelve loco y es él por la vida encontrándose con gente que le preguntan cosas y él da su opinión. No hay un juicio, no hay nada de esto, hasta que de repente, es verdad que pasa otra vez por la universidad, le mandan a un fraile de San Jerónimo que le devuelve la cordura. Gracias. Pero es necesario, o sea, yo creo, desde mi punto de vista, sí que hay algo como, no puedes, o sea, bueno, sí, puedes agarrar el texto íntegro, hacerlo íntegro y representarlo de forma, ¿no?, fehaciente. Ahora, cómo interesante es, porque es verdad que, por ejemplo, esto es mi punto de vista, Cervantes no quería hablar de la salud mental. La salud mental no era una cosa importante en aquel momento. Cervantes utiliza la salud mental para cortar con la censura, porque un loco sí puede hablar de un médico, un loco puede hablar mal de un juez, un loco puede hablar mal porque está loco. Entonces, como está loco, se le permite todo. Entonces, sobrepasa la censura utilizando esa imagen. A día de hoy, que la salud mental es una cosa que está a la orden del día, que la salud mental, que pasan cosas como, no, hay una escena de los niños que tiran piedras, porque dicen que es de vidrio, pues te tiro piedras a ver si se rompe. Hombre, ¿a quién no le ha pasado con su madre y dice, no te rías de esa persona que no está bien, o no tal, o no, como que te introducen en la sociedad desde una perspectiva de la salud mental que es muy diferente. Es mucho más interesante poner un foco en cómo la sociedad de hoy vive la salud mental, que es un tema importante, que de repente la depresión no es que, pues no estés triste, o cosas así, que ese enfoque que también está y que está en el texto. Entonces, el cómo cambias, ¿no?, o a qué le das luz para dar algo luz, se queda una cosa en sombra o tal, y creo que ahí sí que hay una cosa como de
agarro esto, de esto tengo que soltarlo más, el oficio del carretillero ahora ya no existe, entonces va a ser un taxi o un tal y Sí, por ejemplo, mira, ahora que lo dices, o sea, había todo un bloque enorme. Estoy intentando hacer memoria porque luego ya, lo que, como decía antes, aglutinaba las reflexiones sobre una profesión o sobre un tema y los vuelco en un personaje. En lugar de sacar 15 personajes, como dice, así, random, ¿no? Que van preguntando. Entonces, había ahí un bloque enorme de los transportistas, los que llevan las sillas de mano, los arrieros, los cocheros, o sea, todo eso iban, y entonces eso que era largo, yo decía, Dios mío, hay muchas cosas muy chulas que cuesta muchísimo trabajo, de las que cuesta mucho trabajo desprenderse. Porque en la primera fase tú estás muy pegado al texto de Cervantes y esto es precioso, esto es importante, esto es irrenunciable, pero luego según te vas metiendo en el trabajo ves que tienes que renunciar y que por muy bonito que sea es en aras de algo mejor, que es destilar eso y que llegue esta otra cosa. Entonces ahí había toda esta locura y que dije, no, esto hicimos ahí el acordeón. Y entonces en las lecturas invité a algunos actores que trabajan con nosotros en otros montajes y dice, bueno, ¿y este hombre que es como una especie de visionario no podría ver el futuro? Y tener alguna visión un poco más allá de su tiempo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues entonces este es el taxista y nos trajimos el GPS, ¿no? Como estas voces al mismo tiempo, como él está un poco enajenado y efectivamente oye voces, como así demuestra, ¿no? Todas esas voces en off que él tiene en la cabeza, pues era factible que eso pudiera ser así, ¿no? Entonces dejamos todo ese bloque inmenso de todas estas profesiones que os he dicho en el taxista con el GPS y luego, por supuesto, y fuimos buscando las canciones y ya se encargó Pablo con su increíble creatividad y gracia de meter ahí Bad Bunny, Shakira, Rosalía o Anuel. No, es que alguna quería que cantase Rafael para los chavales de 16 años. Bueno, este estupendo diálogo tenemos que acabarlo acá, pero la pasión por el siglo de oro la podréis ver servida otra vez muy pronto, porque a mediados de junio seremos sede una vez más, como cada año, del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá, que en este año además inauguramos en el Corral con una coproducción de la Abadía con México, de Amores más Laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz y Fray Juan de Guevara, 13 y 14 de junio. Y antes tenemos todavía muchísima programación, tenemos danza el fin de semana que viene, tenemos programación familiar, tenemos muchísimo teatro durante todo el mes de mayo. Os agradecemos mucho siempre vuestra compañía, también a Factoría Teatro, Chema, Pablo, Gonzala. El Corral siempre les está esperando. Muchas gracias.